Café Zoom es una producción de Cuerdos de Atar y es parte de la alianza informativa entre Latinoticias y Lit and Jazz Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Café Zoom. Hoy nuestra invitada es María Lagrange, artista plástica y docente. Ha creado el concepto de figuración gradual que se difunde a través de su manifiesto. Nos recibe en su casa taller, en Valencia. Bienvenidas, bienvenidos a Café Zoom. Una vida antes de la pintura, creo que debe haber sido otra vida, no esta. Sinceramente, no, vos sabés que es muy interesante la pregunta que me haces, porque en realidad nunca hubo una vida antes. Lo que sí hubo fue una vida después de comprender que lo que vivía era ser pintora. Uh-huh. Creo que fue bastante difícil porque como pasa con todas las artes, ¿no? O sea, vos sos escritor, uno, digamos, es una disciplina que termina habitándolo a uno, pero en realidad todos los sentidos están implicados. Entonces, por momentos te interesa la música, me interesaba la danza, todo me interesaba. Y me era muy difícil entender que me había interesado todo desde la pintura. Ajá. Ir decantando todos esos amores, todas esas pasiones, en entender que en realidad si hubiera sido bailarina, hubiera sido coreógrafa, si hubiera sido música, hubiera sido compositora. O sea, ir entendiendo que todo lo que me fascinaba provenía de una mente que finalmente encontró en la pintura, o que es así por ser pintora, que lo que más lee son signos. A lo que es más tendiente es a comprender y captar signos. Y los signos son de muchos tipos, evidentemente pueden ser sonoros, pueden ser letras, palabras, imágenes, pueden ser formas, paisajes, momentos, luces, destellos, tantas cosas pueden ser signos. Entonces, entender fue lo más difícil. ¿Y recordás cómo fue aquel deslumbramiento como espectadora de otros artistas? ¿Qué artistas plásticos me refiero, ¿no? ¿Te llamaron la atención al principio y te atrajeron hacia eso? Sí. Cuando era muy chiquita, en mi casa había catálogos, muy chiquita, y había un catálogo de una muestra, vaya a saber dónde, porque en Argentina no se hacían muestras de Matisse. Seguramente alguien había traído de Europa, le había traído de regalo a mis padres, a mi madre. O sea, en la biblioteca estaba este catálogo de Matisse, y había una señora sentada con una guitarra y una planta. Y a mí esa imagen me daba mucho miedo. No te puedo explicar por qué. Me daba pánico, me daba terror. Entonces yo iba, la miraba y me iba porque le tenía miedo, pero ese miedo me generaba algo que volvía, y volvía, y volvía, la miraba y volvía a tener miedo. Y era una cosa que no llegaba a entender que era la imagen de tanto miedo que me producía. Porque mucho tiempo después, cuando encontré ese catálogo y dije, pero si esto es un cuadro de Matisse, con una señora y una planta.
¿por qué le tenía tanto miedo? Y quizás esa fue, por supuesto, como todos los niños, miraba muchísimas imágenes, pero las imágenes que están dedicadas a los niños son como más explícitas, son muy narrativas, y también, no te creas, me daban miedo, pero las que más miedo me daban eran las que se iban a la abstracción. Cuando un dibujo era abstracto, a mí me producía una cosa muy rara. Sí. Entonces, claro, pero al mismo tiempo, esto que te cuento, o sea, volvía, era un miedo que atractivo también, generaba curiosidad. Era una relación así medio muy tormentosa. Entonces, bueno, ahí creo que entendí que había algo y eso es algo que ha sido algo recurrente, ¿no? Entender que quizás ese miedo era, fue una cosa también de estas las cosas complejas que da el arte, con las emociones. Entender que eso no era realmente miedo, sino que era que se abría una incógnita, ¿no? Algo era estar ante lo incomprensible y a la vez que sea visual y no entender, y que me diga algo y no saber. Era una cantidad de emociones que yo, claro, creía que era miedo, pero en realidad era esto, es explorar lo desconocido, salir de la zona de confort psíquica y entrar a ese universo del imaginario. Entonces esa planta parecía un ojo, y la chica que estaba al lado distraída con la guitarra y este ojo que la estaba, ¿no? Entonces era una cantidad de asociaciones, pero que a la vez no estaban en el cuadro. Claro. Entonces... ¿Y volviste a sentir después de adulta volviste a sentir ese, no, ya no miedo tal vez, pero fascinación o ese hueco con otros artistas diferentes de Matisse? Sí, yo creo que en general me ocurre todo el tiempo. O sea, yo la obra de los artistas, de los colegas, la siento. Es como que inmediatamente me produce una sensación. Conecto a través de una emoción que me provoca inmediatamente la pintura, ¿no? Ya sea por el color, ya sea por un trazo. ¿Qué exactamente va a llamar mi atención? No lo sé, o sea, no, pero entro por un conducto que es emocional, y que también es emocional porque le da un chispazo al imaginario, a mi imaginario. Claro. Y entre las tantas cosas, porque me haces pensar, bueno, las tantas cosas, es que en realidad, por ejemplo, lo que me emociona de otras pinturas, y me provoca una gran... el más profundo interés es que logro imaginar o sentir en ese momento lo que sintió el pintor cuando hizo eso. Tengo como una capacidad de conectar con el placer de pintar o el drama de pintar, porque puede ser todo, no. Pero lo que sí, en esto del signo, ¿no? Esto de ir siguiendo el hilo del signo, te lleva a momentos muy profundos de la persona que actúa, porque la pintura es un acto. Les 60 minutes qu'elles sont en fin de journée. La pintura es absolutamente
modifica. Ella, mismo si haces el trazo y repites, nunca será el mismo, ¿no? Siempre es otra respiración, es otra pulsación, es otro momento. Y cuando logras conectar con el humano que está ahí detrás del signo, para mí es una de las cosas más maravillosas que tiene la pintura. Yo no la veo tanto como imagen, como testimonio de la traza humana, ¿no? De lo que el trazo humano, en todo lo que puede significar, deja ahí. Y hay cosas muy potentes, ¿no? O sea, cuando ves, o sea, yo lo más fuerte que sentí en mi vida, que fue revelador y cambió mi pintura y cambió mi vida, fue cuando una noche en París se reunía un grupo de poetas y me invitaron. Había un pintor que formaba parte de ese grupo, se llamaba Jorge Pérez Román, que era argentino, y él frecuentaba este grupo. Es un pintor de la generación, te diría, de Seguí, ¿no? La generación anterior a la nuestra. Sí. Y bueno, ellos se reunían y un día él me llama y me dice, mira, va a haber una reunión muy especial porque hay un antropólogo americano tiene unas pinturas chinas de una escuela china que vivió entre el siglo XII y el siglo XVIII, y está haciendo un estudio y nos va a abrir los rollos de pintura, porque no lo hace frecuentemente, para que lo podamos ver este grupo, y te invito. Bueno, yo fui, y bueno, por ser la única mujer, yo estaba en el medio, ¿no? Cuando abrió los rollos, me pusieron a mí en el medio, muy caballerosamente todos, y yo estaba ahí, puestita en el medio, y era una pintura china tradicional, un paisaje. Y cuando miro el paisaje, estaba ahí, era una noche de verano, todo oscuro, había una luz de tungsteno para que no alterar nada en la pintura. Bueno, cuando estábamos mirando, yo tengo la sensación, desde el vacío, vos sabés que en la pintura china el cielo no se pinta, es el fondo de la hoja o de la seda, ¿no? No se pinta. Entonces, estaba mirando ese vacío, ese cielo, que era la no pintura, digamos, y distraídamente, porque, bueno, era el momento, o sea, no estaba especial, lo que quiero decir es que no estaba en ningún estado muy especial, sino que era simplemente un momento interesante. Una pintura que me parecía interesante, era un paisaje más chino de una escuela, bueno, había visto muchos, no es nada especial. La cuestión es que estoy mirando ese vacío y tengo la sensación en ese momento que como que se desprende desde ese vacío como una pequeña punta yo, imagínate, o sea, este es mi relato ya, Sí. ¿no? Se desprende como una flechita de plata, ¿no? Veo como una especie de puntita de plata que salta de ese vacío y me pega en la frente. Bueno, yo hice así, por supuesto, habrá sido un mosquito, yo no sé, pero yo lo que viví fue esto que te cuento. Me pega en la frente, inmediatamente a mí se me abre, o sea, se me abre no sé cómo explicarlo, es como si se me corriera un velo, un enorme telón, y de golpe tuve como la sensación de comprender, o sea, es muy exagerado lo que voy a decir, pero fue la sensación en el momento, fue como comprender todo en la pintura. Y lo que apareció como comprensión fue que sentí el pintor en el momento en que estaba trabajando. Fue
algo, conecté, una conexión, pero de alma a alma, ¿no? Una cosa que dije, me quedé, pero no te puedo explicar, la perturbación fue enorme. Bueno, a partir de ahí, los cuadros que siguieron y todas las explicaciones y todo, fue algo que para mí era una overdose, o sea, era tremendo. Y bueno, yo termina la reunión, me voy como puedo, había ido con mi auto, y justamente mi marido en ese momento estaba de viaje, yo estaba sola en mi casa. Entonces, no tenía todavía mis hijos, y digo, me voy al taller, no puedo ir a casa, me voy al taller. Y llego tipo 1 de la mañana al taller, me pongo, claro, tengo la suerte de encontrar una resma así de papeles, y empiezo, pero me agarro un ataque de cocina, ¿no? Empecé a agarrar todo, pinturas, barnices, mezclar una cosa con otra, romper, pegar, sacar, poner, una cosa, pero y tenía un estado alteradísimo. Y al mismo tiempo, siempre con esta conexión, ¿no? Bueno, trabajo, pasa el día, pasa otro día, ni me entero, 3 días estuve ahí, habré tenido, no sé qué, un ataque psicótico, no sé qué me pasó. La cuestión es que llega un momento que hago unas mezclas de cosas tales que me agarra una irritación, aparte ya era, no sé, la cuestión es que me voy a casa, y cuando llego a casa me doy cuenta que no me siento bien, estaba como 39 de fiebre, una cosa impresionante, pasan 3, 4 días, bueno, vuelve mi marido, me encuentra en ese estado, bueno, una cosa bastante fuerte, yo con sueños y cosas, se me pasa, vuelvo al taller, y cuando entro, digo, ¿y acá? ¿Y quién estuvo acá? O sea, ¿qué pasó? No reconocía nada, o sea, todo lo que había ahí, todo lo que estaba pintado, no tenía nada que ver con lo que yo hacía en ese momento. Yo en esa época pintaba tango, pintaba cosas figurativas, con la neofiguración, que era un poco caricatura, tenía una cosa, completamente otro lenguaje. De golpe me doy con esto y digo, no, bueno, ¿qué pasa acá? Y a partir de ahí empieza una nueva historia, que es la historia de la figuración gradual, que es lo que hago hoy, y sobre todo lo que viene a mi memoria, ya como memoria, no como sensación, como había sido la experiencia, que cuando uno pinta, uno deja una energía en la pintura que está ahí guardada y que tiene un potencial tan extraordinario que cuando se produce el encuentro energético entre un espectador y lo que uno depositó, ese espectador recibe la energía exacta del momento en que se depositó. Sur l'horloge de la gare, les pieds d'une femme s'accélèrent. Le train ne l'attendra pas. Toutes les journées se ressemblent comme des trous qui bouffent le temps. Et la petite heure qui reste, c'est pour sa fille qui l'attend. Tous les choix qu'elle fait, tous les petits pas, ils restent écrits à feu loin quelque part. Café Zoom llega a una audiencia potencial de 3 millones de latinos en el exterior a través de las emisoras aliadas. Les 60 minutes qu'elles sont en fin de journée, c'est un temps qui passe trop vite avant d'aller se coucher. Elle lui raconte des histoires
princesse dans son palais, qui vit sans l'ombre des doutes, car elle connaît le bonheur. Mirá, no te vayas. Si querés estar al tanto de las novedades de Café Zoom y tener la mejor información, no te olvides de suscribirte al canal de Latinoticias de YouTube y a Lit & Jazz. Salud y alegría.